para hoy invitamos al profesor Manuel Villoria para debatir con él. Os hemos pasado su currículum, os hemos pasado sus obras más conocidas en el ámbito nuestro, para debatir precisamente alrededor de algo que en su más reciente libro, que es el de Combatir la corrupción, gira alrededor de los conceptos. Unos conceptos que entre nosotros mismos genera debate y genera discusión y reflexión. Pues bueno, ¿quién mejor que el profesor Villoria para poder hacernos su exposición y para luego de la misma pues poder poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones que a veces pues entre nosotros mismos estamos discutiendo. Aprovechemos estas oportunidades porque no son tantas las que tenemos, no son tantos tampoco los expertos que nos puedan hablar con la autoridad que nos puede hablar el profesor Villoria, y el tenerlo hoy entre nosotros aquí, pues la recurrida frase de que es un lujo, nunca mejor aplicada que en esta ocasión. Bienvenido a Valencia y contentísimos de poder aprovecharnos de ti. No, encantado. Cuando quieras. Bueno, pues yo me dejo aprovechar todo lo que queráis. También es cierto que me pregunto qué hago yo aquí hablando de corrupción ante expertos que están trabajando día a día en la lucha contra la corrupción. Pero bueno, voy a intentar exponer algunas de mis reflexiones. Yo llevo trabajando en esto más de 20 años, investigando y publicando sobre esta materia en revistas nacionales e internacionales, muchas de ellas con mi buen amigo Fernando Jiménez, que también es un gran experto. Y obviamente una de las primeras cuestiones que siempre nos planteamos es, usted va a hablar de corrupción, pero ¿qué es lo que no es corrupción? Hombre, lo que no es corrupción es la ética, ¿no? Pero realmente la ética es un concepto extraordinariamente complejo también, y el servidor público muchas veces se encuentra en un campo de fuerzas morales en las cuales tiene que tomar decisiones, y hay distintos llamamientos de distintas morales que muchas veces entran en juego y llevan a los conflictos de valores. Y no es tan sencillo resolver los conflictos de valores de forma universal, generalizable y con la que todos estemos de acuerdo, ¿no? Yo me he dedicado bastante tiempo, lógicamente, a estudiar y a reflexionar sobre la ética, y es verdad que por una parte tenemos la ética privada, ¿no? Que obviamente cada uno tiene sus concepciones e intuiciones sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no. Están los niveles de desarrollo moral. Es cierto que no todo el mundo tiene el mismo nivel de desarrollo moral. La famosa teoría de Colbert, hay gente que tiene este nivel de desarrollo moral que yo creo que es indispensable para el servicio público, que llamamos el del buen ciudadano, que sería aquella persona que es capaz de sacrificar sus intereses por el bien de la comunidad, y la forma de hacerlo es cumpliendo las leyes, ¿eh? El que cumple con las normas, paga sus impuestos, respeta la norma de tráfico, cumple con las leyes, y eso le hace sentirse un buen ciudadano. Ese nivel de desarrollo moral es fundamental para que se construya y se constituya un buen gobierno. No es todo lo necesario, pero es fundamental, porque si no tenemos ese nivel de desarrollo moral y tenemos el nivel de desarrollo moral previo, que es el del buen amigo, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Cuando está generalizado ese nivel de desarrollo moral en la sociedad. El buen amigo es aquella persona que es capaz de sacrificar sus intereses, pero por su familia y por sus amigos. Cuando le dices que tiene que sacrificarse por la sociedad, no entiende muy bien qué es eso, ¿no? Sabe que existe una sociedad, sabe que existe algo que llaman el bien común, pero él no es capaz de sacrificarse por ello porque no lo ve, ¿no? Tiene una enorme distancia frente a ese tipo de conceptos, es cínico frente a la labor del Estado y de los poderes públicos. Y entonces él sabe que tiene que sacrificarse por su familia y sus amigos,
pero claro, si todo el mundo se sacrifica por su familia y sus amigos, a mí me eligen alcalde de Valencia y lo primero que recibo es una llamada de mi madre diciendo que tengo que colocar a mi hermano, ¿no? Y mis amigos me llaman para que les dé contratos. Si yo asumo ese nivel de desarrollo moral, pues intentaré buscarme la vida para conseguir que mi hermano consiga el empleo, que mis amigos tengan sus contratos, que los de mi partido, mi gente, progrese. El resultado final es un demoledor, lógicamente, para la imparcialidad, para la objetividad, para la legalidad de las instituciones públicas. Entonces hay un elemento ahí sociológico que hay que tener muy en cuenta, que es la tendencia natural de los seres humanos a proteger a los nuestros, ¿no? Y esta tendencia natural de los seres humanos a proteger a los nuestros, pues cuando está tan generalizada y forma parte de eso que llamaríamos la cultura social, dificulta enormemente la lucha contra la corrupción y dificulta enormemente el desarrollo de una cultura de la legalidad que nos permita sostener una sociedad bien fundada. Entonces, el primer elemento es este del desarrollo moral, sobre el que ahora volveré, y creo que cuanto mayor nivel de desarrollo moral tiene una comunidad, menores posibilidades habrá de corrupción, y desde luego corrupción en el sector público, pero esto exige una inversión muy fuerte en formación, en educación cívica, que no podemos obviar, ¿no? Y que está ahí, que es clave para ello. En todo caso, repito, nuestro marco como servidores públicos, nuestro marco de referencia no es solo tu ética privada, también cada vez menos lo que llamamos la moral social, porque hoy en día vivimos en sociedades que son politeístas axiológicamente, es decir, que tiene una multiplicidad de valores enorme, no es aquella sociedad española de los años 50, ¿no? Que tenía una moral muy establecida, única, casi muy reforzada política y socialmente. Pero es cierto que sí tenemos también esto que llamamos hoy en día la ética pública, la importancia de tener un patrón moral de carácter más universal y generalizable que permita que una sociedad plural con multiplicidad de valores conviva, ¿no? Entonces, respetar esos valores esenciales es fundamental, estos que están vinculados a la dignidad del ser humano, estos que están vinculados al respeto a los principios y valores fundamentales que nuestra Constitución establece, que nos permiten a cada uno seguir nuestro modelo de vida buena y al mismo tiempo convivir. Entonces, esta defensa de la ética pública, esta formación para que todos los funcionarios tengamos claro ese marco de valores que nos permite la convivencia me parece clave, pero en ocasiones, claro, ese marco de convivencia, esos valores superiores, a veces pueden entrar en contradicción con normas que tenemos que aplicar porque entendemos que no son suficientemente coherentes con esos valores y algún funcionario pues puede considerar que determinadas políticas no son coherentes con la dignidad del ser humano, etcétera, y entonces nuevamente tenemos contradicciones, conflictos. Bueno, en última instancia, lo que pretendo decirles es que es muy difícil establecer qué es el marco ético de referencia que todo funcionario debe seguir. Y entre otras cosas también porque hay distintas teorías éticas que nos llevarían a resultados diferentes frente a un mismo dilema. No es lo mismo resolverlas desde la deontología que desde el utilitarismo, desde la teoría de la virtud. Y obviamente no podemos imponer una visión deontológica ni una visión utilitaria, sino que ahí creo que es importante también asumir la necesidad de que los funcionarios conozcan también las diferentes, por lo menos quienes tienen que tomar decisiones, conozcan estas diferentes teorías y sepan que en la medida de lo posible vamos a intentar combinarlas, vamos a intentar tomar decisiones de forma sensata, vamos a intentar tener un conocimiento suficiente de las distintas teorías para poder tomar la mejor decisión. Y eso también no hay desarrollo suficiente en la materia, ¿no? Bueno, tampoco tenemos claro en nuestro país cuál es la interpretación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional sobre
qué valores y qué filosofía existe detrás de nuestro marco constitucional, si es más deontológica, si es utilitaria. Yo creo que es claramente deontológica, pero hay un caso muy famoso que es el de aquella sentencia del Tribunal Constitucional alemán, cuando como consecuencia del 11S se produjo la debacle que todos conocemos. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos decidió que a partir de ese momento cualquier avión que fuera secuestrado en territorio estadounidense o que se acercara a Estados Unidos y estuviera secuestrado, tenía que ser derribado en el momento que hubiera el más mínimo indicio de que era secuestrado por un terrorista, y establecieron esa obligación, ¿no?, de tomar esa decisión por parte de los órganos adecuados, incluso del presidente. Entonces había que derribar el avión. Esa decisión Estados Unidos presionó para que todos los países de la OTAN la adoptáramos, ¿no? Y bueno, en España se asumió. Ahora mismo es la Secretaría de Estado de Defensa quien tiene que tomar esa decisión de decidir cuándo y cómo se derriba el avión, si se dieran esas circunstancias. Pero eso llegó a Alemania. En Alemania no fue una decisión del Consejo de Ministros, sino que fue una ley, y en esa ley se estableció esa obligación. Pero fue impugnada por un grupo de juristas ante el Tribunal Constitucional alemán, y el Tribunal Constitucional alemán declaró que esa ley era inconstitucional. Y sí dijo claramente que la Constitución alemana se basaba en valores deontológicos y no utilitaristas. El utilitarismo, saben que busca el mayor bien para el mayor número. En consecuencia, si hay que matar a 50 para salvar a 5.000, pues hay que matar a 50. Pero la interpretación del Tribunal Constitucional alemán fue que la Constitución alemana era deontológica, se basaba en valores deontológicos kantianos, en la defensa de la dignidad del ser humano. Segundo, que no se podía dar al Estado el derecho a sacrificar personas preventivamente en función de lo que pudiera pasar si el avión era usado como arma de destrucción masiva. Y tercero, una cosa muy alemana, que era que no se podía volver a dar al Estado alemán el derecho a asesinar a seres humanos en aras de un bien superior, porque ya lo habían hecho antes para defender la raza aria y los resultados fueron terribles, ¿no? Bueno, entonces, como ven, no tenemos claras muchas cosas, ¿no?, por dónde tomar las decisiones, si estas son las mejores éticamente o no. Y esto nos lleva, lógicamente, a algo fundamental, y es que estamos en un proceso de aprendizaje, de diálogo, y tendremos que tomar las decisiones mejores, conociendo cuáles serían las mejores teorías, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las referencias morales propias de las sociedades más avanzadas de Occidente, que es nuestro marco cultural. Y en última instancia, siempre me quedo con qué es lo mejor, qué es lo ético. Pues, no lo tengo claro, pero sí, y ahí es donde voy a lo esencial, pero sí tengo claro, creo que todos tenemos cada vez más claro qué es lo que está mal. No sabemos muy bien qué es lo mejor, qué es lo perfecto, qué es lo justo, ¿no? Pero sí sabemos lo que está mal. El ser humano es capaz de entender aquellas situaciones y de verlas y de rechazarlas casi intuitivamente, aquellas situaciones que son contrarias a la justicia, a la cooperación, a la dignidad. Y en este caso, aquellas que serían contrarias en lo que vamos a ver ahora, que son contrarias al interés general, al bien común, ¿no?, y a la dignidad del servicio público. Y por eso, bueno, aunque no sepamos qué es lo bueno, lo perfecto, y todos estemos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo en qué es el buen gobierno si entramos en el fondo. Cuánto más hay que gastar en educación, cuánto más hay que gastar en sanidad, el mejor gobierno cuál sería el presupuesto ideal para el mejor gobierno. Eso es un debate político, un debate social, pero sí sabemos lo que no está bien, y la corrupción es algo que sabemos que no está bien. Bien, dicho esto, todos conocen que la expansión de la corrupción desde etapas prehistóricas, bueno, no desde etapas prehistóricas, pero sí desde aquellas etapas en las que empieza a constituirse las sociedades agrarias y empiezan a constituirse los primeros imperios, pues
la expansión de la corrupción es parte de la vida humana, ¿no? El concepto de corrupción está ampliamente tratado en la Biblia. El concepto de corrupción, de alguna forma, está tratado en el Código de Hammurabi. El concepto de corrupción es en la sociedad romana un concepto que se usa constantemente, muy vinculado a la corrupción de la sociedad, más que a la corrupción individualizada, pero entonces hemos tenido el concepto de corrupción a lo largo de la historia, pero claro, los conceptos de corrupción han ido evolucionando y evolucionan enormemente. Fíjense en este país, cosas que hace 40 años nos parecían normales, ahora ni se nos ocurriría hacerlas, ¿no? Cosas que hace 100 años parecían aceptables, hoy éticamente serían inaceptables. En consecuencia, el concepto es un concepto complejo, polisémico, muy difícil de trabajar. Y voy al tema ya fundamental. Primero, tenemos un concepto muy normalizado que decimos que es el abuso de posición para beneficio privado, ¿no? Directo o indirecto, ¿no? Y normalmente lo vinculamos al incumplimiento de la legalidad, ¿no? Entonces, corrupción es eso. Yo le doy a usted un poder para que lo use en beneficio de la comunidad. Usted abusa de ese poder, pero abusa para beneficio privado. Porque es evidente que se puede abusar del poder y no hacerlo para beneficio privado. Eso nos llevaría al debate famoso de la prevaricación, ¿no? Yo, después de analizar muchas causas de prevaricación, incluso sentencias, creo que hay algunos casos de prevaricación en los que no hay corrupción, claramente, porque no hay ningún intento por parte del funcionario público de beneficiarse directa o indirectamente, ¿no? Puede estar equivocado, puede haber tenido una reacción que jurídicamente es inapropiada, pero hay un caso muy típico de un alcalde que cesa a un director de recursos humanos porque es un inútil, clarísimamente, y porque le ha metido en un lío terrible y le cesa indebidamente porque no sigue los procedimientos, a pesar de que el secretario del ayuntamiento le dice: oiga, sí, me da lo mismo, este tío no vuelve a este despacho, demanda prevaricación. Obviamente el señor no estaba actuando de forma corrupta, puesto que lo que quería era defender el interés del ayuntamiento, malamente, claramente, ¿no? Pero, bueno. Entonces, ese es un primer elemento. Tenemos que entender que corrupción implica siempre beneficio privado, directo o indirecto, ¿no? No obstante, esto del beneficio privado y esto del abuso de poder, ¿sabe? ¿Verdad? Cuando estáis vosotros ya en el caso a caso, ¿qué es abuso de poder? Es un concepto también culturalmente complejo, ¿no? Hoy en día es abuso de poder ciertas cosas que hace unos años no lo serían, ¿no? ¿Y qué es beneficio indirecto? Pues tampoco está claro, ¿no? El beneficio indirecto. Bueno, hay un caso muy famoso que yo he debatido también con la policía, y que era el caso famoso de los regalos que hizo el ministro Corcuera a las esposas de los altos cargos del ministerio, los famosos pendientes y tal. Digo, ahora mismo estaría, vamos, clarísimamente investigado, incluso condenado por prevaricación, pero en aquel momento se entendió que como no había beneficio privado, ni directo ni indirecto, pues no lo investigaron, ¿no? Es decir, que esto ha ido cambiando, pero obviamente cada vez es más claro que la vis expansiva, que es beneficio indirecto. Pues hombre, si usted gracias a esta decisión gana las elecciones o puede ganar las elecciones, pues algo habrá ahí, ¿no? Bueno, luego está el otro tema que nos llevaría a una reflexión también complejísima, es esto de la corrupción legal. Pues siempre que pensamos en corrupción, tendemos a pensar en un incumplimiento de normas legales, ¿no? El incumplimiento de normas legales, claro, cuando el daño al bien jurídico
el daño al bien jurídicamente protegido es muy grave, opera el derecho penal, cuando no puede haber derecho administrativo puede actuar, ¿no? Ahí la verdad es que nuestro sistema no le da muchas vías al derecho administrativo para actuar, sobre todo por la vía de las multas, que es un tema que vosotros estáis usando y que sería extraordinariamente útil. Es decir, que en el momento que le pongas a alguien 400.000 euros de multa, vas a ver cómo las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, un ejemplo típico de daño al bien jurídico protegido que no permite operar todavía el derecho penal, porque entendemos que no es tan grave, es el de estos altos cargos que salen de su puesto y a los 6 meses están trabajando en una empresa u organización que tenía relación con la actividad que ellos desarrollaron durante su mandato. Bueno, ¿cuál es la opción de la Oficina de Conflictos de Interés? Pues, oiga, se llama a la empresa, se les dice que deje de trabajar, se les pide a lo mejor que devuelva la indemnización si la recibió, pero bueno, pues es la vía administrativa, ¿no? Bueno, existe esa posibilidad de ir por la vía administrativa y existen las multas por incumplimiento de normas que entendemos que significan defensa del interés general. Vale. Pero el tema de la corrupción legal es más complejo y yo creo que obviamente a una agencia anticorrupción yo creo que es imposible que te metas en ese camino porque es un espacio muy político, ¿no? Normalmente yo creo que va vinculado a actividades en las cuales hay una capacidad por parte de grupos de interés de capturar políticas y decisiones o sobre todo capturar silencios y no actuación por parte de los órganos políticos, cuando los órganos políticos saben que ese estatus, esa situación es dañina para el interés general. Hay análisis coste-beneficio, hay estudios que permiten ver que esto no es positivo para la economía nacional, pero se mantiene porque hay una presión por parte de grupos de interés muy poderosos para que eso no cambie, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Hay abuso de poder? Sí. ¿Para beneficio privado? Sí, probablemente porque luego hay financiación del partido en el gobierno, puede haber por la vía legal, es decir, a través de las personas, no a través de las empresas. Y luego hay apoyo mediático, ¿no? Es decir, que las vías son muy sofisticadas, ¿no? Si tú no tomas si tú no incorporas al programa electoral esto, te apoyaré mediáticamente. A ver cómo conectamos eso con corrupción, ¿no? Y sin embargo, claro, eso se está dando, sobre todo dado el control de grandes medios por grandes bancos, etc. Bueno, entonces ese es un ámbito que en España hemos intentado quebrar por la vía de la financiación de los partidos, es decir, al prohibir la financiación por personas jurídicas. No llegamos al grado de Estados Unidos, donde, si ustedes recuerdan, claro, una gran parte de la crisis terrible que hemos vivido tiene que ver con corrupción legal, lo que yo llamaría corrupción legal, lo que ellos mismos llaman corrupción legal, es decir, cuando en el año 99 se anula o se modifica la ley Glass-Steagall, que entre sus componentes, entre sus prescripciones, prohibía a los bancos mezclar el negocio comercial con el negocio financiero y que venía del año 32, me parece. La ley Glass-Steagall surge en el New Deal como consecuencia de la crisis del 29. Una de las razones de la crisis del 29 es que los bancos habían mezclado el negocio comercial y los depósitos de sus depositarios con el negocio financiero y habían especulado, y cuando las cosas salieron mal, pues no había dinero para devolvérselo a los legítimos propietarios y en consecuencia se produce lo que siempre se produce, que es la crisis bancaria, y la crisis bancaria pues lleva siempre a la crisis fiscal y a la intervención del Estado, etc. Bueno, esto llevó a la ley Glass-Steagall, la prohibición de mezclar los dos negocios, pero la ley Glass-Steagall es eliminada en el año 99, creo recordar. ¿Y por qué es eliminada la ley Glass-Steagall? Pues hay unas declaraciones del presidente del lobby bancario de Estados Unidos, que creo que se llamaba Jiggling,
que dice claramente, sin ningún miedo, dice: la anulación de la ley Glass-Steagall ha sido el ejercicio de lobby más exitoso y caro de la historia. Habían gastado más de 2.000 millones de dólares en financiar la campaña de los congresistas suficientes para anular la ley. Anularon la ley, los bancos volvieron a mezclar el negocio comercial y el negocio financiero y todos hemos vivido las consecuencias, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, habría que ver, no es eso corrupción, no hay un abuso, no hay un beneficio privado, ¿no? Bueno, en todo caso, como ven, el concepto es extraordinariamente complejo y podríamos ir caso a caso viendo las diferentes modalidades que conlleva, pero la idea esta que tenemos, bueno, ¿dónde me situaría yo siendo propositivo? Pues yo me situaría efectivamente en que todo abuso de poder, ¿verdad?, del poder fiduciariamente concedido a un servidor público para beneficio privado, directo o indirecto, con incumplimiento de las normas legales, es donde yo me centraría. Porque si nos tuviéramos que meter en la corrupción legal, pues tendríamos que modificar a lo mejor hasta el sistema económico global y el sistema financiero, etcétera, ¿no? Bueno, y bueno, eso está ahí. Esto nos lleva a que podríamos intervenir cuando no hay incumplimiento de la ley, pero hay incumplimiento de normas éticas, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Podría intervenirse, pero ya no por la vía de la corrupción, ¿no? Ya no por la vía de la corrupción, porque hay actividades que no son éticas, pero no son corruptas, ¿no? Llegar tarde al trabajo no es ético, pero no es corrupto, ¿no? Salvo que también lo metamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay abuso de poder, ¿no? Si llegas tarde te pueden expedientar, o sea que no. Otra cosa que sea el consejero o el ministro el que llega tarde, pero eso no se resuelve por esa vía. Bueno, entonces, esta es la primera reflexión. Bueno, la segunda reflexión que quería hacer es la de siempre. ¿Cómo medimos la corrupción? En la medición de la corrupción saben que hay 3 vías. Una primera que sería la objetiva. Vamos a intentar medirla viendo cuántos casos, cuántas causas hay abiertas por corrupción, cuántas, de alguna forma, cuántos escritos realmente de acusación de la Fiscalía y juicios orales se han abierto y cuántas sentencias condenatorias hay. Se supone que habrá más corrupción cuantas más sentencias condenatorias y más condenados por corrupción, ¿no? Pero claro, eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque si yo me pongo a comparar, hay países donde no hay nadie condenado y la corrupción está por todas partes, ¿no? Yo en República Dominicana les preguntaba cuántos casos y se lo preguntaba a la agencia de ética y tal, a lo que llaman la oficina de ética, ¿cuántos casos de corrupción ha habido en los últimos años aquí? Hombre, yo creo que 1 o 2, ¿no? Condenas, yo creo que una vez condenaron a 1, no tenían ni idea. Digo, claro, un país donde la corrupción es sistémica. Entonces, dice, bueno, es difícil, ¿no? El tema este de la legalidad en la corrupción nos lleva a este problema, ¿no? Ustedes saben que Berlusconi consiguió evitar muchas de sus posibles condenas modificando la ley, estableciendo plazos de prescripción muy cortos. Entonces él no era corrupto, ¿no? Cuando en un famoso caso le absuelven por prescripción, ¿no? Él dice, no, soy libre, dice, la justicia ha brillado. Y claro, cuando leía la sentencia y decía, los hechos probados estaban, dice, pero no le podemos hacer nada porque ha prescrito como consecuencia de la modificación de la ley que él mismo se hizo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de medir. Ahora, yo creo que nosotros en Europa tendríamos que trabajar en eso, y yo he hablado bastante con la Comisión sobre esta materia, aparte de todos los esfuerzos que he estado durante años para que tengamos por fin el repositorio con el Consejo General del Poder Judicial, y gracias sobre todo a que fue secretario general
y a algunos de los miembros del Consejo que sí han ayudado mucho. Pero claro, la clave es que nosotros en Europa sí podríamos tener sistemas que nos permitieran comparar, aunque es verdad que los tipos son tan difíciles, ¿no?, que no es tan sencillo, pero sí hay determinados delitos y tipos que podríamos comparar. Bueno, todavía no se ha conseguido avanzar en eso, pero espero que algún día podamos, ¿no?, porque sí nos daría algunos datos objetivos, ¿no? Otros datos, otra forma de medir objetivamente puede ser, por ejemplo, haciendo un análisis cuantitativos y económicos y sobre todo con Big Data sobre determinados costes de los servicios públicos, costes, por ejemplo, de las medicinas en los hospitales, etcétera, ¿no? Eso se ha intentado hacer en algún país. Otro ejemplo, en Ucrania, yo siempre lo cuento, hicieron un intento para medir el nivel de corrupción, que era ver cuál era el salario, los ingresos medios de familias de funcionarios y los ingresos medios de familias en las que todos trabajaban en el sector privado. Se dieron cuenta que quienes trabajaban en el sector privado ganaban más que los del sector público, pero luego hicieron un análisis de los gastos de esas familias y se dieron cuenta que las familias del sector público gastaban más que las del sector privado, con lo cual había ahí un gap de ingresos que evidentemente se debía a la corrupción, ¿no? Bueno, esos son instrumentos objetivos, pero difícilmente comparables, etc. Y son medidas con proxies muy generales. Luego, nosotros tenemos la medición de la percepción. Bueno, la percepción en Transparencia Internacional, que es... yo he sido cofundador de Transparencia Internacional en España y llevamos muchos años con esta materia, con este tema. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional es un índice compuesto, ¿no? Usamos datos de muy diferentes analistas de riesgos, de muy diferentes organizaciones, de las mejores del mundo en estudios de corrupción, desde los del Banco Mundial, a Bertelsmann, a The Economist. Intentamos hacer un índice compuesto usando una serie de técnicas estadísticas, pero es muy importante que se sepa que a quienes preguntamos no es a la gente, normalmente, no son a los ciudadanos. Algunos, y esto aquí entre nosotros, en algún caso se escapa alguna encuesta a ciudadanos, sobre todo en África, pero en general a quienes preguntamos son a expertos, analistas de riesgos, a empresarios, a directivos de multinacionales, con lo cual este índice que se ve aquí y que conocerán perfectamente es un índice que se basa en opiniones de expertos. ¿Los expertos saben mucho de cuánta corrupción hay en un país? Bueno, si atendemos a los datos, no tanto, porque nos hemos equivocado mucho. Porque España, cuando más corrupción teníamos 7 puntos o 70 sobre 100 ahora, ¿no? Cuanto más corrupción teníamos 70 sobre 100. Ahora tenemos, como verán ahí, 58 sobre 100, ¿no? Cuanto más puntos tienes, menos corrupto eres, ¿no? Esto es como ponerte nota, ¿no? ¿Sabes? Ahora tenemos 58 sobre 100, hemos perdido, fíjense, 58, 61, 12 puntos, ¿no? 12 puntos, eso es mucho. Hemos perdido, quiere decir que los expertos nos han bajado la puntuación. Y yo creo que, y ustedes estarán conmigo, que ahora mismo hay menos corrupción que la que había en el 2006 o 2007, que en Valencia está claro, ¿no? Hay mucha menos corrupción. Y sin embargo ahora nos puntúan peor. Bueno, la clave está en que lo que viene a decir es que estábamos equivocados antes, que creíamos que España tenía menos corrupción, pero hemos ido viendo todos los datos, hemos ido haciendo los análisis y nos hemos dado cuenta de que realmente esta es la puntuación que ustedes tienen que tener. Bueno, esto quiere decir que los expertos también se equivocan, ¿no? Y que hay dos factores muy peligrosos cuando te pones a definir cuánta corrupción hay. Uno es el efecto eco, es decir, por muy experto que seas, estás influenciado por los medios de comunicación y por el ambiente social, ¿no? Y segundo es el lag effect, es decir, que cuando un país se lanza a luchar contra la corrupción salen muchos casos, ¿no? Y entonces parece que hay más corrupción ahora que empiezas a luchar que cuando
había impunidad, y no es así. Entonces, esto hay que considerarlo, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que las puntuaciones estas hay que verlas a largo plazo, en términos generales, y probablemente España está más ahora está más cerca de la realidad que lo que estábamos antes. Probablemente también dentro de poco mejoremos, yo espero que sí, si empiezan a tomarse las medidas institucionales adecuadas. Me decía hace poco la ministra, ¿y por qué no mejoramos si realmente, hombre, España ha tomado medidas? Es decir, la modificación del Código Penal 2011, 2015, la introducción de la Oficina de Conflictos de Intereses, tantas cosas que se están haciendo. Bueno, claro, la clave es que se están haciendo cosas, pero hay muchas que ni se implementan adecuadamente, ¿no? Y luego que faltan cosas que son obvias y que cualquier país desarrollado debería tener. Por ejemplo, la protección a los whistleblowers, a los alertadores, la regulación del lobby, tantas cosas que aquí no se están haciendo. Por no decir algo que viene insistiendo todos los expertos, y es que España tiene una administración extraordinariamente politizada. Y eso es un problema terrible, ¿no? Tenemos una administración politizada, sistemas muy clientelares en las administraciones locales. A ver cómo usted lucha contra la corrupción con eso. Bueno, total, que estos son los datos. Como veis, un problema a nivel global, somos el 41 del mundo, de menos a más. Podemos decir que tenemos 100 y pico detrás, pero la tragedia es que estamos el 20 y tantos, 23 creo, de la Unión Europea, y eso sí que no tiene sentido, porque creo que ni nuestra economía ni el papel que tiene que tener España a nivel internacional se merezca estar ahí, ¿no? Y eso es una cosa que está bien. Bueno, somos en última instancia el país después de Hungría que más puntos ha perdido desde 2012 al del 2008 al 2012, del 2012 al 2018, y esta situación pues tenemos que mejorarla. Luego, es cierto que en España la corrupción empieza a expandirse, sobre todo cuando el gasto público empieza a llegar al 40% del PIB, empieza a haber mucho dinero, y al mismo tiempo surge a partir de los años 80 un cambio importante, que es que hay un nuevo actor en la vida, en el mundo de la corrupción extraordinariamente poderoso, que son los partidos políticos. Y en torno a los partidos políticos es en torno a donde una gran parte del problema radica, ¿no? Si yo les pongo a analizar, oiga, corrupción judicial en España, mucha corrupción judicial. Ahora, el problema, el legislativo es un órgano corrupto, no, pero no cumple bien su papel. El Tribunal de Cuentas, pues lo mismo. Pero los partidos políticos, ahí es donde está el problema, donde ha estado el problema, cómo se han financiado, cómo han buscado la financiación, cómo han desarrollado sus actividades, ¿no? Ahí es donde está el problema, y en la construcción de lo que llama Johnston Elite Cartel, es decir, unas élites políticas unidas a unas élites económicas que mutuamente se reforzaban y se ayudaban, unos financiando al partido, otros dándoles contratos favoreciendo sus regulaciones, y esos cárteles son los que han generado todo este problema a nivel central, a nivel autonómico y a nivel local, ¿no? Cuando llegó el boom urbanístico, además, ya se dieron todas las condiciones para que esto fuera generalizado, ¿no? La corrupción del año 94 es una corrupción que también llevó a que los españoles y españolas reaccionáramos preocupándonos, pero si se dan cuenta, en ese instante hay una corrupción muy individualizada, que es la de Roldán, en general, hay casos, pero ahí es cuando empieza a surgir la corrupción vinculada a la financiación de los partidos. Sale el caso Filesa, ¿eh? Lo que sí es cierto es que a partir del año 93, del año 93, del año 96, la corrupción desaparece como preocupación para los españoles y españolas, ¿no? Hasta el año 2009 prácticamente, ¿no? Es decir, que durante los años de crecimiento económico, la corrupción desaparece como preocupación para la ciudadanía. Y empieza ya en el año 2009 a surgir ya las consecuencias de toda esta etapa de podredumbre, ¿no? Repito,
elite cárteles a nivel central, a nivel autonómico y a nivel local, vinculados a la financiación de los partidos, una serie de empresarios, sobre todo en el sector de la construcción, que conectan perfectamente con los intereses del partido y reciben beneficios claros de esa conexión. Todo eso ya en el año 2009 hay 252 personas detenidas en operaciones contra la corrupción. Empiezan a surgir todos los casos que luego nos han venido siguiendo, ¿no? Y esto es en términos un poco de gráfico, podrán ver que desde el 2009 del 99 al 2009, todos estos años, la línea azul está en cero prácticamente, y es la corrupción como problema. Para las españolas y españoles no era un problema la corrupción cuando más corrupción había. Pero empieza a dispararse cuando la línea verde sube, que es la economía va mal o muy mal. Y entonces nos encontramos con que realmente cuando la situación económica se agrava, la ciudadanía mira hacia atrás y dice cuál es la causa de que yo haya perdido empleo, de que haya recortes, de que yo pierda prestaciones. ¿Cuál es la causa de toda esta situación colectiva? Identifican un problema, y un problema son los políticos y vinculado a ello la corrupción. Y empieza la preocupación por la corrupción a expandirse. En términos siendo positivos, no sé si creen, lo hablamos, o cuando quieran interrumpirme, me interrumpen. Yo creo que la ciudadanía española ha aprendido un poco la lección. Ahora mismo la situación económica está mucho mejor, hemos crecido, y aún así la preocupación por la corrupción sigue alta, ¿no? Es decir, que la gente no se ha olvidado del problema. Si seguimos creciendo se olvidará totalmente y volveremos a momentos anteriores. Espero que no. Yo creo que ha habido un cierto aprendizaje colectivo. La corrupción es un problema, y en el momento que haya cualquier escándalo la gente volverá a disparar probablemente su preocupación. Ahora mismo todavía hay una preocupación sostenida, la corrupción sigue siendo un problema para la ciudadanía española. Ya veremos con el nuevo gobierno si se toman las medidas y eso baja. Pero yo creo que de alguna forma hay un cierto aprendizaje colectivo que deberíamos aprovechar y recordárselo a los niños en los colegios. Mirad lo que pasó, mirad las consecuencias, cómo afectó. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y que no volvamos a tener situaciones como esta en la que nadie se preocupa de la corrupción cuando todo va bien. Luego, el otro tema es, ¿se puede medir la corrupción preguntando a la gente, no ya a los expertos? Pues sí, lo hacemos también. Lo que pasa es que los resultados salen muy distorsionados, yo creo. Si se dan cuenta, esto es de los eurobarómetros, hay mucho o bastante corrupción en su país. 2005, el 73% de los encuestados en España creíamos que había mucho o bastante. 2005, antes de la crisis. Que es muy parecido a la media europea, 72%. Muy por debajo de Portugal, que en aquel momento tenía. Pero vamos subiendo al 83 2007, al 88 2009, el 2011 el 88, 2013 el 95 y en el 2017, que ya no hay crisis, en principio, 94% de las personas creen que hay mucho o bastante corrupción. Es decir, se ha sentado ahí la percepción de que la corrupción está generalizada. ¿Es esto cierto? Claro, como ven, la diferencia con Europa ya es enorme, de 68% al 94%. ¿Es esto cierto? ¿Hay tanta corrupción? Esa es la gran pregunta. Yo creo que está distorsionado porque, y esto es un tema que claro que os afecta en las denuncias estas que recibís, porque la gente conecta corrupción no solo a esto que nosotros técnicamente denominamos corrupción, sino que para la gente corrupción es algo más amplio. Yo creo que la falta de ética en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en encuestas cualitativas, en encuestas que hemos hecho, la gente cree que es corrupción, por ejemplo, el incumplimiento del programa electoral.
¿Es eso corrupción? Bueno, la gente sí lo considera corrupción, ¿no? O como digo en el libro, la gente considera corrupción que un político no pague los impuestos, pero no porque cometa fraude, sino porque hay ilusión, es decir, que utilizan mecanismos que cualquier millonario en España utiliza para pagar menos. Pero si eso te enteras que lo hace un político, la gente considera que eso es corrupción. Entonces hay una visión de la corrupción expansiva. Yo creo que cuando medimos en estas encuestas corrupción, lo que estamos midiendo no es corrupción, sino la percepción ciudadana sobre la ética del sistema, sobre la moralidad del sistema, de cómo está funcionando moralmente nuestra sociedad y nuestro sistema político, ¿no? Es algo mucho más amplio, ¿no? Lo que llamamos corrupción sociotrópica, ¿no? Nosotros. Bueno, lo cierto es que, claro, sí, en el año 2017 aún el 75% de los españoles y españolas creían que la corrupción era parte de la cultura de los negocios del país. Y el 81% que los sobornos y las conexiones es la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Los sobornos, si en España no hay sobornos. En España no hay prácticamente sobornos, como ahora veremos, ¿no? O sea, hay sobornos, vamos, niveles como los de Alemania o como los de Holanda. Ahora, ¿qué es eso de las conexiones? ¿Entraría dentro de corrupción stricto sensu las conexiones? Pues no está nada claro, ¿no? Pero sí es cierto que todos sabemos que en España hay que tener conexiones, y hay que tener amigos, y hay que, ¿no? ¿Sí o no? Y esto yo creo que la gente entiende que si tú consigues que a tu niño le admitan en el colegio X, que no le corresponde, porque claro, tú conoces a no sé quién y has modificado el censo y te has puesto al niño a vivir en casa de tu amigo y no sé qué, ya has conseguido. ¿Eso qué es? No es ético, es una conexión. Pero es que hay muchísimas conexiones, ¿no? Consigues licencias más rápido si conoces a no sé quién. No digo que te la den si no tienes derecho, que también, pero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y eso la ciudadanía lo considera como corrupto. Entonces, y lo que decía, experiencia con el pago de sobornos, sin embargo, los datos de España son muy bajos, como muy bien sabéis, ¿no? Es que la media europea aquí y le han pedido un soborno en los últimos 12 meses, la pregunta 2% en España, la media europea 8%, 4%, 7%, y nosotros nos mantenemos en ese 2% que es muy parecido a la Alemania, Holanda, países muy baja corrupción. Es decir, que aquí, en principio, el funcionariado es honesto en ese sentido, no pide soborno, no tenemos una cultura del soborno, ¿no? ¿Hay casos? Sí, claro, pero son muy pocos, muy pocos. Y si nos vamos a causas judiciales y condenas por soborno, son muy pocas las que hay en España, ¿no? Es decir, que del famoso repositorio del Consejo General del Poder Judicial 2015-2018, los 3 años que he visto, número de procedimientos por corrupción unos 300, número de acusados 1875, condenados 710, en prisión 106. Esto nos da 100 procedimientos por año, ¿no? Claro, de esos procedimientos ahí he metido solo soborno, malversación, tráfico de influencias, delitos, esto cómo es, negocios prohibidos a los funcionarios, bueno, pero no son muchos datos, no es mucho, ¿no? Entonces, no hay una cultura del soborno en España. Y sin embargo, la gente cree que hay una corrupción generalizada, 94%. Hay bastante corrupción en España. Como ven, es ¿qué es lo que creo que están midiendo todo esto? Pues una sensación de que el sistema no funciona honestamente. Últimamente me he intentado ver si la ciudadanía, no sé si se ve bien, creo que no, entiende que hay impunidad en España. Cuando les preguntas por el éxito en la persecución penal, fíjense, ¿estás de acuerdo que la persecución penal en España funciona bien? En España,
En 2008 el 45% creían que funcionaba bien y el 41% que no. ¿Vale? Pero fíjense en 2013, el 10% que funcionaba bien y el 83% que no. Es decir, la crisis económica es brutal, ¿no? Es que decir que antes funcionaba muy bien y ahora no. No, pero cuando llega la crisis, el 10% que funciona bien solo, ¿no? Y ahora mismo estamos en que el 28% que funciona bien, el 63% que no. Es decir, que hay una cierta sensación de que no funciona bien la persecución penal, ¿no? En este sentido, no, tengo que decirles que la media europea está un poco por debajo, es decir, que la media europea consideran que la persecución penal funciona mejor que en España, ¿eh? Y mejor que en Portugal. Pongo aquí el ejemplo de Portugal porque somos muy parecidos en muchas cosas, pero en esto se ve que somos también parecidos, ¿no? Y en cuanto a la eficacia del gobierno, pues en 2011 el 14% estaba de acuerdo que el gobierno era eficaz en la lucha contra la corrupción y el 78% que no. El 2013 el 11% estaba de acuerdo en que era eficaz y el 85% que no, la crisis. Pero ahora estamos en que el 25% considera que hay eficacia y el 69% que no. ¿Con esto qué podemos aprender? Pues de alguna forma que algunas de las medidas están dando su fruto también. De alguna forma, algunos hemos entendido que algo se está haciendo, ¿no? Estos datos en Valencia, y lo siento que no lo he podido traer, son clarísimos. La percepción de corrupción en Valencia antes y después de los últimos 5 años ha cambiado enormemente. Es decir, la gente sí ha visto que la lucha contra la corrupción empieza a ser seria y las medidas empiezan a hacer que baje bastante la percepción de corrupción, ¿no? Hombre, todavía es muy alta la percepción porque es muy social, pero yo creo que si seguimos trabajando bajaremos también la percepción de los ciudadanos. No solo los expertos, que eso está clarísimo. El ejemplo más claro es Italia, ¿no? Italia ha bajado la percepción de corrupción por parte de los expertos mucho, porque en Italia sí es cierto que se han tomado muchas medidas, muchas más que aquí. Entonces eso funcionará, pero aquí en España va a funcionar si tomamos las medidas adecuadas, bajaremos la percepción, pero hay que tomarlas, ¿no? En Valencia se han tomado muchas, pero en el resto del Estado no. Yo hace poco estuve en Andalucía y la verdad me llegué deprimido, ¿no? No les cuento nada esta semana que he estado en Melilla. Bueno, aquello ya es, eso ya es, no solo es que sea África en términos geográficos, sino que parece país, se parece a lo que tiene al lado, Marruecos. Bueno, y luego lo que decía finalmente, la ciudadanía también percibe que, vosotros me decís cuando voy acabando, porque si no yo puedo estar aquí horas, ¿eh? Y entonces, la ciudadanía considera que también es corrupción, algunas veces esto que llamamos corrupción legal. Hemos dado 60.000 millones de euros a la banca, que no van a ser recuperables. ¿Y eso cómo se llama? ¿No? ¿Por qué no es recuperable? ¿Por qué nadie dice que eso hay que recuperarlo? Serán en 4, en 6, en 8 años, pero nos lo tendrán que devolver. Aquí nadie dice eso. Nadie habla de eso y esto yo creo que expresa claramente lo que llamamos corrupción legal, una captura clarísima de políticas que se vio ya en parte en la toma de decisiones del Banco de España cuando salió el caso Bankia, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es esto? Otro ejemplo, lo que llamamos clientelismo institucional, también no es perseguible penalmente, pero es corrupción legal. Es el presidente de la Diputación, cualquier presidente de la Diputación, ¿dónde invierte más? Hagamos el análisis. ¿Eh? Los ministros de Fomento, ¿dónde suelen invertir más? ¿Eh? Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, no es perseguible penalmente, pero hombre, es demasiado obvio, ¿no?
los análisis están ahí, se pueden. Y luego ya no digamos el despilfarro, ¿no? El estudio de nuestro amigo Iván Romero, ¿no? Claro, el despilfarro en 96-2007, los estudios suyos sacan 147.000 millones. Despilfarro, es decir, piscinas climatizadas en pueblos de 1.500 habitantes, que no hay quien sostenga, ciudades de las artes, de las letras, que a ver cómo se sostienen, auditorios para 5.000 personas en pueblos que tienen 3.000, cosas de esas, ¿no? Díganme, ¿y eso qué es? ¿No? Pues para la ciudadanía todo esto es corrupción. Y eso explica esto que llamamos percepción sociotrópica de la corrupción. Pero es que en verdad no hay tanta corrupción, sí, pero la gente percibe que esto no funciona, ¿no? Vale. Consecuencias de todo esto, algunas que podemos ver. Yo creo que confianza en las instituciones, que creen ustedes, que ha subido o ha bajado. Satisfacción con el gobierno y con la democracia, el funcionamiento, voluntad de obedecer las leyes. Todo esto ha tenido y tiene efectos muy duros. Por ejemplo, España tenía más de 20 puntos por encima de la media europea en satisfacción con el funcionamiento de la democracia, ahora tiene más de 20 puntos por debajo, ¿no? Bueno, esto es difícil de entender, pero fíjense aquí, esta es España y esto es Portugal. Portugal empieza en satisfacción con el funcionamiento de la democracia en 2006, bajísimo, insatisfacción altísima, pero España tenía una satisfacción altísima y una insatisfacción bajísima, y de repente cambia todo esto, y empezamos a tener más insatisfacción que satisfacción, y esto sigue así. Pero fíjense, Portugal ahora tiene niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia superiores al 70% y de insatisfacción cercanos al 20%, y España tiene niveles de insatisfacción casi del 60% y satisfacción que no llega al 40%. Es decir, que ha habido un cambio, y la pregunta es ¿qué ha pasado en Portugal que no ha pasado aquí? Dice algunos, pues que les ha intervenido Europa, no sé, bueno, espero que no sea la razón. Pero, lo cierto es que los efectos sobre la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en España son terribles. Y con la confianza en las instituciones, me voy a centrar en esta parte, que es, ¿qué ha pasado de 2005 a 2012? Pues que en Europa se ha perdido confianza en el Parlamento en un 7% de media, ¿no? Crisis. 2005-2012, 7%. En España el 26%. Se ha perdido confianza. Y confianza en el gobierno, de 2005 a 2012, en Europa se ha perdido un 3%. En España un 27%. Y en los partidos políticos la pérdida de confianza ha sido de un 1%, en España un 17%. Somos el país de Europa que más golpeada, donde más se ha golpeado la confianza en las instituciones. Por encima de la media del sur de Europa, incluso por encima de Grecia. La confianza en las instituciones, la desafección brutal. Entonces, pérdida de confianza, pérdida de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pérdida de confianza en el sistema, tampoco el Poder Judicial, el sistema tributario tampoco creemos que trate justamente a la ciudadanía. Y luego los efectos sobre algo tan importante como es la meritocracia. ¿Qué es lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española? Tener buenos contactos, 55%. Tener buenas ideas y esforzarse, 29%. Claro, esto genera, ¿no?, una sensación de que todo es posible, y no hay límites. Muchas veces la clave es tener buenos contactos, ¿no? Y es en parte real, ¿no? Y esto va conectado a la idea de las conexiones, ¿no?, y a los amigos. Y, bueno, ¿cuál es el camino? Ya voy acabando, ¿no? El camino, yo creo que tiene que ver con cambios culturales, tiene que ver con cambios también en la desigualdad y generar una sociedad más equitativa, porque las sociedades cuanto más inequitativas son, más difícil es que se genere un tejido social de cooperación.
y luego la mejora de las instituciones, en las cuales yo sigo insistiendo que la clave es la estrategia holística, porque si vamos una por una, pues bueno, ahora tendremos la agencia, pero a lo mejor cambia el gobierno y quitan la agencia, ¿no? Cambia la mayoría parlamentaria y podrían quitarla, ¿no? Entonces, o se hacen estrategias holísticas o no se consigue nada, ¿no? Entonces, los temas culturales, pues bueno, como les decía antes, tema de desarrollo moral, sí, tenemos que convencer a nuestros niños, ¿no?, de que hay que ser buenos ciudadanos, ¿no? No solo ser buenos amigos, sino ser buenos ciudadanos, ¿no? Y esto implica una inversión en educación cívica muy, muy potente. Luego, es cierto que el particularismo es parte todavía, es una herencia en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir el particularismo? Pues que, mire usted, yo quiero que se aplique la ley a los demás, pero a mí que se tengan en cuenta mis circunstancias. Uno, que somos familiares, ¿no? Tú y yo somos familiares, o que somos amigos, o que yo soy del partido. Por favor, tengamos en cuenta las circunstancias en mi caso. En general sí que se aplique la ley, pero en mi caso no, ¿no? Y entonces la cultura particularista es muy fuerte en España todavía, ¿no? Y la cultura de la legalidad por eso tampoco es muy fuerte, ¿no? Hay países donde, y esto que digo está estudiado empíricamente, donde la gente cuando incumple la ley, si incumple una norma, se siente fatal. Se siente fatal porque su conciencia no le deja dormir. Por ejemplo, es que ni me lo explico, ni es imaginable, pero tú llegas en Suecia y le dices a un ciudadano sueco con IVA o sin IVA y te mira alucinado, ¿no? Y si por casualidad dijera sin IVA esa noche, ¿no? Y ya no te digo nada si se lo dice a su familia, podrían retirarle el saludo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Porque a mí me decía un alcalde sueco, le digo, ¿cuál es la razón más importante que tienes tú para no ser corrupto si tuviera la oportunidad? Dice que si me pillaran, me tendría que ir del país, me daría tanta vergüenza ir por la calle, ¿no? La gente ni me miraría, ¿no? Bueno, pues en España, sin IVA o sin IVA, sin IVA o con IVA, la gente, claro, la relación con la ley es una relación que se basa, uno, hay que cumplir la ley si, primero, los demás la cumplen. Segundo, si los demás esperan de mí que la cumpla, ¿no? Tercero, si hay posibilidad de que me pillen. Y en el caso del IVA es evidente. Primero, los demás creemos que no lo cumplen. Segundo, si les dices a tus amigos que no has pagado el IVA, no pasa nada. Y tercero, las posibilidades de que te pillen son bajas, ¿no? Entonces, bueno, se produce, ¿no?, esta cultura de la legalidad. Reducir el particularismo es muy importante, ¿no? Claro, cuando le preguntas a la gente, sin embargo, la gente es muy universalista en España, ¿no? Pero luego cuando rascas todavía hay muchos casos, en esta pregunta que hice con Fernando, es divertida porque es el deber ser y el ser. Dice, imagine que un funcionario de la administración pública tiene que tratar un caso relacionado con un familiar suyo, un familiar del funcionario. ¿Qué debería hacer el funcionario? Ayudar a su familia un 1%. Somos geniales, ¿no? Intentar ayudar, pero no perjudicar el interés general, 17%. Ocuparse del caso de manera imparcial, 47%. Abstenerse, el 35%. Tenemos que estar contentos con los españoles, ¿no? Pero, ¿y qué cree usted que hacen la mayoría de los funcionarios? Ayudar a su familiar, 43%. Claro, esto entramos en lo que llamamos, ¿no?, eso es percepción generalizada muchas veces de que los demás actúan de forma no honesta, lo cual incentiva que tú actúes de forma no honesta, ¿no? Quebrar eso es fundamental, porque si tú crees, tú eres funcionario, crees que la mayoría de los funcionarios, todos los que están a tu lado, si tienen la oportunidad de ayudar a su hijo, le van a ayudar, pues tú a ver cómo no le ayudas, ¿no? Tienes que tener una fortaleza moral, ¿no?, importante. Entonces, estos son temas que están ahí. Hay que cambiar esa cultura. Eso implica, con respecto a los niños, en tanto en cuanto su mente es esponjosa y son capaces de aprender
nuevos conceptos y nuevas formas de ver la vida, pues educación cívica desde casa al colegio. Para los mayores, claro, ¿cómo cambias? Porque saben ustedes que cambiar las actitudes de la gente una vez que somos adultos es dificilísimo, ¿no? Pero la forma de cambiar es cuando ven que no hay impunidad, cuando ven que el que le hace la paga. Cuando ven que el que le hace la paga ya cambia, ¿no? El ejemplo más típico es en el tráfico, ¿no? Cuando introducimos el carnet por puntos, ¿verdad? A que la gente empezó a correr menos, ¿no? Y cuando vimos, bueno, todo eso al final puede que haga que cambie también tu mentalidad, ¿no? Y ya no corras naturalmente, ya no piensas en los puntos, sino que naturalmente nadie corre ya nadie va a 160, 180 como iba antes por la carretera, ¿no? Yo que fui subdirector de tráfico en aquellos tiempos, subdirector general de tráfico, que yo era terrible, porque ibas por la carretera y te pasaban a 200, ¿no? Pero hoy en día eso no pasa. Y entonces, bueno, yo creo que... Bueno, y finalmente, lo último, el índice de rechazo a la corrupción. España, tercer país de Europa que más rechaza la corrupción. El 83% consideran, el índice de tolerancia a la corrupción en España es bajísimo. Ha sido uno de los efectos de toda esta crisis es que ha habido el índice de tolerancia a la corrupción ha bajado enormemente, el índice de rechazo ha subido, por lo menos formalmente, ¿no? Y esto es positivo, ¿no? Ahí lo hemos analizado. En términos de género no hay prácticamente diferencia estadísticamente significativa. Sí hay una diferencia en lo siguiente, ¿no? Por la dificultad pagando las facturas. Quienes en España, no en Portugal, pero en España, quienes tienen más dificultad pagando las facturas, rechazan más la corrupción que quienes no tienen tanta dificultad. Bueno, eso es lógico, ¿no? Lo que no es tan lógico es esto, ¿no? Que por clase social, las clases más altas son las que más rechazan la corrupción. Podríamos decir, los que más la sufren son las clases más bajas, ¿no? Pero también ahí hay un factor educativo, ¿no? Entonces, las clases más bajas son las que menos rechazan la corrupción. En todo caso, el rechazo es altísimo, con lo cual no nos preocupemos por esa pequeña distinción, entre otras cosas porque los más altos, la clase más alta, estadísticamente es muy poco significativa, porque en las encuestas que hemos tenido de clase alta, de cerca de 800 personas se consideraba una o dos. Entonces, bueno, y finalmente, pues hay elementos estructurales que tienen que ver con la desigualdad, repito, y elementos esto está clarísimo, ¿no? Es decir, el índice Gini en correlación con la corrupción es muy alto, ¿no? Hay una correlación, o por lo menos es alta, es de 0,25, es decir, que hay correlación. A más desigualdad, más corrupción, normalmente, ¿no? A más desigualdad, más corrupción. Lo que es cierto es que a más desigualdad, más desconfianza intersubjetiva. Cuando la gente desconfía entre sí, es más difícil que nos pongamos de acuerdo en luchar por nuestros intereses, en luchar por aquello que nos preocupa, ¿no? Cada uno va a la suya, ¿no? Cuanta más desigualdad, la gente tiende a ir cada uno a la suya. Las sociedades más iguales son sociedades donde la interrelación es más fuerte, la confianza intersubjetiva es más fuerte y la gente se preocupa más de lo colectivo y lucha más conjuntamente por lo colectivo, ¿no? Y luego la debilidad institucional, ¿no? Cuando yo analizo los índices de éxito mundiales, índices de éxito económico, la competitividad, la capacidad para hacer negocios, la innovación, la baja corrupción, el desarrollo humano, el estado de derecho, la felicidad. Entonces uno va cogiendo todos los índices sobre eso, analizas todos esos índices y te encuentras que siempre son los mismos los primeros prácticamente. Dinamarca, Suecia, Noruega, es como los niños eso en el colegio que sacan 10 en todo, ¿no? Es que saco un 10 en matemáticas, pero también saco un 10 en historia. Entonces siempre son estos Dinamarca, Suecia, los empollones, Noruega, Finlandia. ¿Dónde está España en estos índices? El 32 en competitividad, 32 en facilidad para hacer negocios, el 28 en innovación, el 41 en corrupción, el 26 en desarrollo humano, el 24 en Estado de Derecho
Yo que creía que éramos muy felices, pues el 37 en felicidad. Tenemos 36 por delante, a pesar de todo. Bueno, todo esto podemos decir es que los índices son muy discutibles, pero todos en su conjunto te dicen algo. ¿Qué tienen estos países de arriba que no tengamos nosotros? Esa es la clave. ¿Y qué es lo que tienen? Buenas instituciones. La clave son las instituciones. Tienen buenas instituciones. Tienen instituciones que incentivan cooperación y que incentivan integridad y que desincentivan corrupción. Y cuando lo analizamos en términos de Sistema Nacional de Integridad, ¿no?, vamos viendo que el legislativo tienen legisladores bastante competentes y controlan bien al ejecutivo, ¿no? Tienen un poder judicial independiente y también bastante transparente, ¿no? Tiene una administración pública extraordinariamente imparcial, meritocrática, objetiva, ¿no?, donde la carrera profesional llega hasta los niveles de director general y los directores generales no son nombrados políticamente, sino que se nombran por los sistemas internos basados en gente experta, que es la que selecciona a los mejores. Tienen auténticos headhunters internos que son los que seleccionan a los mejores, sin que los políticos intervengan para nada, ¿no? Entonces separan claramente la política de la administración. Tienen una defensoría del pueblo potente, un sistema de auditoría externa que no está politizado, etcétera, ¿no? Tienen unas empresas con unos sistemas de compliance bastante potentes. Y luego tienen partidos políticos que tienen sistemas de democracia interna bastante fuertes, aparte de transparencia, etcétera. Pero cuando tú analizas, te das cuenta que tienen congresos anuales. En España empezamos en la época de la transición, nuestros partidos teniendo congresos anuales, luego se han ido a 4 años, algunos han estado 7 años sin tener congreso, ya me contará la democracia interna cómo funciona. Y lo que tenemos claro es que cuando en un partido político el mejor control te lo hace otro militante que quiere ocupar tu puesto. Con lo cual la democracia interna es muy buena para los partidos políticos, ¿no? Porque dificulta que haya élites que controlan el partido haciendo lo que les da la gana, ¿no? Si tienes congresos anuales, tienes una comisión de ética independiente, tienes sistemas transparentes, es muy difícil que te abusen del poder, ¿no? Y en el momento que hay algún ejemplo, pues siempre saldrán otros a denunciarlo porque quieren ocupar tu puesto. Con lo cual, este es un tema que habría que analizar. Entonces, si yo quiero luchar contra la corrupción en España, tendré que analizar todos los pilares del sistema. Y no me puedo centrar en uno. Tenemos aquí en Valencia esta agencia anticorrupción, pero esta agencia anticorrupción no puede sostener todo el sistema. Necesitamos que otros pilares funcionen. ¿Dónde? Pues en la administración pública, en el poder judicial, legislativo, el sistema empresarial, los partidos políticos, los medios de comunicación. Si todos hacen bien su papel, esto funcionará. Entonces hay muchas medidas todavía que hay que seguir tomando, ¿no? No podemos quedarnos aquí, se ha avanzado muchísimo, pero creo que hay todavía un camino enorme y bueno, podríamos ir uno por uno y seguro que en cada uno nos salían 10 medidas a tomar en el legislativo, en el judicial, etc. Acabo con una última reflexión. En la evaluación que hicimos del marco de integridad nacional de España para la Unión Europea, y la institución que mejor nos salía era la Junta Electoral. Nos salía muy bien, nunca había habido problemas con la Junta Electoral hasta ahora, que han metido, bueno, no, prefiero no hablar, pero nunca había habido problemas. Y había funcionado muy bien. ¿Y cuál era la clave cuando analizamos? Que los miembros de la Junta Electoral Central, quienes controlan, son elegidos por sorteo entre magistrados. Entre magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Magistrados superiores, ¿no? Entonces, claro, no le deben nada a nadie. Ellos actúan con legalidad, con objetividad. Claro, yo pensaba, si eso se hiciera para el Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor dábamos un salto. Pongamos unos requisitos muy exigentes, tengamos unos controles muy claros de quiénes pueden ir al Consejo, tienen que tener unos requisitos de ser magistrados o ser, ¿no?, juristas de reconocido prestigio con datos bien claros, con una honestidad manifiesta,
seleccionemos por sorteo y a lo mejor no tenemos estos problemas que estamos teniendo, ¿no? En el Consejo, en la politización que muchas veces existe, etc., ¿no? Bueno, pues tenemos muchas medidas a tomar y bueno, vamos a ver si el país sigue adelante. Yo soy optimista, creo que se inicia una nueva etapa y se irán tomando medidas. La Unión Europea sigue presionando, se ha renovado por fin el plan de seguimiento de las políticas anticorrupción de los países de la Unión Europea. Vamos a tener ahora informes nuevamente semestrales y bueno, supongo que cambiará ahora el comisario. La verdad es que cuando cambió de una comisaria sueca a uno griego cambió bastante la cosa, pero ahora yo creo que va a volver a cambiar y yo creo que la presión europea también es muy importante, ¿no? Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada. En la condensación que has hecho de conceptos, de estudios, de datos, pues es de agradecer.